Ok, compañeros, buen día. Espero que se encuentren de la mejor manera. El día de hoy les vamos a dar a conocer el tema de organización. Nosotros nos basamos del libro de Lourdes Monge de Administración y vamos en el equipo. Está conformado por Cristian Jair Campos Alamilla y su servidor Luis Fernando Campos Carrión. La introducción nos dice que el propósito de la organización es simplificar el trabajo, coordinar, optimizar funciones y recursos. La organización implica múltiples ventajas que fundamentan la importancia de desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzo. En esa parte tenemos unos 4 puntos fundamentales, los cuales dice que reduce los costos e incrementa la productividad, reduce o elimina la publicidad, establece la arquitectura de la empresa, simplifica el trabajo. Ok. El proceso de organización. El proceso de organización está constituido por las siguientes etapas, las cuales son división del trabajo y coordinación. Como lo podemos ver en el esquema, sacado de igual manera del libro, tenemos en cuenta que esas dos etapas caen en las etapas de la organización, que solo son 2. División del trabajo. Okay. Tenemos que la división del trabajo es la delimitación de las funciones con el fin de realizar las actividades con mayor precisión, eficiencia y especialización mediante la simplificación de los proyectos y el trabajo. Tenemos unos 5 puntos importantes, los cuales dicen que son: describir los procesos es el primer paso para llevar a cabo la organización. Es la descripción de los procesos básicos, macroprocesos o funciones principales que se desempeñan en la organización. Definir las funciones más importantes, clasificar y agrupar funciones de acuerdo con los macrocompuestos, establecer líneas de comunicación, definir los microprocesos, que nos dice una vez que se han definido los macroprocesos, se procede a organizar los procesos de los departamentos o áreas de las empresas. La jerarquización es la disposición de las funciones de una organización por grado de importancia y mando. La jerarquización implica la definición de la estructura de la empresa, estableciendo centros de autoridad y comunicación que relacionen entre sí con presión. En estos tenemos 2 puntos muy importantes que nos dicen: los niveles jerárquicos deben ser los mismos e indispensables. Se deben proporcionar la creación de organizaciones, plantas, es decir, los mínimos niveles jerárquicos. Como segundo punto tenemos que definir claramente el tipo de autoridad, ya sea lineal, funcional y o staff de cada nivel. La departamentalización se logra mediante una división orgánica que permite a la empresa desempeñar con eficiencia sus diversas actividades. Tenemos unos puntos importantes que es, como primer punto tenemos definir los procesos, después listar todas las funciones, clasificarlas de acuerdo con su similitud, ordenarlas en relación con su jerarquía, asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas, especificar las relaciones de autoridad y responsabilidad entre sus funciones y los puestos, establecer líneas de comunicación entre interrelación entre los departamentos. Esos son uno de los puntos importantes de la departamentalización. De ahí nos vamos con descripción de actividades. Cuando se han definido los niveles jerárquicos y departamentos de la empresa, se requiere definir con toda claridad las labores y actividades que habrán de desarrollarse en cada una de las unidades del trabajo o puestos de los distintos departamentos o áreas de organización. La estructura de organización. Dependiendo de las características y requiriéndose cada empresa, es posible utilizar diversos tipos de organización aplicables a la estructura de departamentos o áreas. Funcional. Consiste en agrupar las actividades análogas según su funcionamiento primordial para lograr la especialización y con ello una mayor eficiencia del personal. Este es el tipo de organización más usual. En este esquema encontramos dirección de finanzas,
contabilidad, tesorería y presupuesto. Por productos. Es recomendable en empresas que se dedican a la fabricación de diversas líneas de productos. La departamentalización se usa con un producto o grupo de productos relacionados entre sí. En este esquema tenemos un pequeño ejemplo de gerencia de planta, división de aceites, división de pastas y división de galletas. Geográfica o por territorio. En general se utiliza cuando las áreas de la organización realizan actividades en sectores alejados físicamente o cuando el tramo de operaciones y de personal es muy extenso y está dispersa en áreas muy grandes y diferentes. Aquí tenemos un pequeño esquema sacado del libro. Dirección latinoamericana, México, Centroamérica y Brasil. Clientes. Consiste en establecer departamentos cuyo objetivo es servir a los distintos compradores o clientes. Por lo general se aplica en empresas comerciales, principalmente en tiendas de autoservicio y almacenes departamentales, aunque pueden también utilizarse en organizaciones de servicios industriales. Por procesos o equipos. Al fabricar un producto, cuando el proceso o equipo es fundamental en la organización, se crean departamentos enfocados al proceso o equipo, herramientas de producción, sobre todo si reportan ventajas económicas, de eficiencias y ahorro de tiempo, ya sea por la capacidad del equipo, manejo especial del mismo o porque el proceso así lo requiere. La selección de corte es un departamento y la de máquina de coser en otro. Es un claro ejemplo de la departamentalización por equipos en una fábrica de ropa. Aquí tenemos un pequeño esquema. Producción: cortadora de plasma, control numérico, proyector de perfiles y pulidora. Secuencia. Se utiliza por lo general en niveles intermedios u operativos. Es conveniente cuando por razones técnicas o económicas se requiere hacer la departamentalización por secuencias alfabéticas, numéricas o de tiempo. Así, una empresa que trabaja por turnos sin interrupción puede establecer secciones que controlen cada uno de los turnos. Aquí tenemos un esquema sacado del libro que dice producción, turno matutino, turno vespertino y turno nocturno. Conclusión: una buena organización administrativa no solo optimiza los recursos y mejora la toma de decisiones, sino que también fomenta la productividad, el trabajo en equipo y la adaptación al cambio. En conclusión, es el pilar que sostiene el funcionamiento ordenado y exitoso de toda empresa. Gracias por su atención.